Bueno, Enrique, aquí estamos para hablar de la madera, un sector que conoces bastante bien. ¿Qué nos puedes contar tú de la experiencia de tantos años? Pero mi relación con la madera ha sido una relación tan profunda, tan hermosa. Ha sido el único oficio que he tenido en mi vida. A mí cuando me han preguntado por ahí qué eres, yo he dicho que era ebanista. Jamás he dicho que era otra cosa. Y es que yo sepa el único oficio que tengo. He hecho muchas más cosas, pero mi oficio es ebanista. Además de ser ebanista, tengo un sentimiento por la gente de mi pueblo, que es Nájera, y por lo que la industria de la madera ha significado en el pueblo de Nájera, que me parece absolutamente extraordinario. Primero el haberlo vivido y en segundo lugar haber tenido la experiencia personal que he tenido, porque una cosa es vivir la época de desarrollo del mueble y otra que además es que haya sido partícipe de cada uno de los actos de las circunstancias. De las etapas que ha ido en el sector de la madera, porque al principio fue una, luego nos vino otra, y ahora estamos en otra completamente diferente, Enrique. Hay una evolución lógica en toda la situación económica, que es lo que aquí se da. Venimos de unos años 40, 50 de posguerra, muy complicados para el país, con falta de suministros, con falta de materiales, que piden desarrollar y poner en marcha muchos proyectos. Sí, porque Enrique, tú empezaste en una empresa pequeñita. Sí, bueno. ¿Familiar? Sí, mi padre es... ¿Con tu padre? Era de Cárdenas. Se casa con mi madre, que es de aquí de Nájera. Él baja a trabaja de carpintero en Baderán, con Maderas Arambarri, aprende la carpintería y lo que es hacer camportones y barricas completamente en Baderán. ¿Barricas de vino? Sí, barricas de vino. Barricas de vino. Y camportones. Sí. Esto, Maderas Arambarri, o carpintería Arambarri, porque posteriormente hubo una empresa una serrería en Baderán que se llamó Arambarri también. Él baja a trabajar a Nájera, a la benistería de mi tío Paco Benes. Paco Benes, hermano de mi tía Teresa, la mujer de Eulogio Martínez, que serían los posteriores Martínez Terés. Mi tía Teresa. O sea, que empezó como un pequeño taller y luego ya os fuisteis ampliando a otros tipos de... Empezó como toda esa gente de la comarca, porque hay que pensar que venimos de una época en la que había una natalidad muy grande. Había mucha gente joven que con 12, 14 años empezaban a trabajar. Entonces, toda esa gente de todos los pueblos que nos rodean empezaron a trabajar donde, la alternativa era sencilla, o el campo o la fábrica. Lo que nos ha comentado antes... Era una situación mucho más, ¿qué voy a decir yo? Era una perspectiva de futuro mucho más importante, ¿no? Para la gente joven y para la gente completamente... De todas las maneras, Enrique, es que se empezaba como un poco la empresa familiar, donde los hijos colaboraban, los que no querían estudiar, y luego al final fue evolucionando. ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, la evolución se produce por un tema. Evidentemente, en la primera parte de lo que se hace en Nájera son armarios fijos de distintas medidas, embalados, como yo creo que se ha comentado ya, muebles de chopo, embalados. Sí, los clásicos trincheros y mesas de comedor cuadradas que tenía la mayoría de la gente de Nájera. Se empieza de esa forma, pero hay un momento en que hay una serie de fabricantes aquí en Nájera que empiezan a comercializar ese mueble fuera de Nájera. Y ese mueble hace que sus clientes les pidan otros muebles que pueden ser más especiales, comedores, pueden ser dormitorios. Y entonces hay a quien se le ocurre la idea de que no van a hacer solamente lo que ellos tengan capacidad de producir, sino van a comprar a otros talleres esas mesillas, esas camas,
esos comodines, esos elementos que van a permitir que tengan unas producciones más grandes y que puedan ir a un mercado más amplio y que encima te pagan mejor los muebles. Pues sí. Entonces, o sea, que se vuelve un poco la madera más selecta, en el sentido de que hay otro tipo de gente que pide otro mueble. Mira, hay una necesidad en el mercado español de llenar las casas de muebles porque no tienen. Ya. En las casas, las cocinas eran un banco corrido, una mesa y para ¿Una mesa de formica o...? El comedor era quizás lo mejor de la casa, pero simplemente eran 3 elementos con una mesa para celebrar las fiestas. Es cierto. Y evidentemente no había baños y los dormitorios en las casas eran simplemente una cama. Entonces se empieza a trabajar esto. Aquí hay un par de fábricas, quizás alguna más, pero que yo desconozco porque yo mi padre cuando se pone por su cuenta, en el año 1950. ¿En el 50? En el 50, 51 ya se pone por su cuenta. Deja de trabajar con su tío. Sencillamente porque él tenía idea de independizarse y tal, y se pone por su cuenta. Empieza a trabajar en aquel entonces para azufrerías. Un taller que ya estaba poniendo en práctica, una fábrica de muebles que ya estaba poniendo en práctica un sistema más industrializado que el que se venía empleando en los talleres pequeños. Consistía en comprar muchos elementos que luego ellos terminaban y evidentemente que vendían fuera de lo que es La Rioja, de lo que era Castilla. Sí, que había otro tipo de mercado. Efectivamente, a otras provincias. Entonces tenían la posibilidad de ponerse porque ellos les facilitaban una máquina y digamos que les facilitaban el material. Vale, digamos, ese es el principio de donde empieza a despuntar una industrialización de Nájera importante. Hay un acento en los talleres de Nájera entre el 55 y tantos al 65 aproximadamente. Es cuando se produce la gran revolución. Esa evolución, que es una evolución económica de cualquier sector que viene motivada porque hay una demanda externa de ese producto que tú estás generando, que tú eres capaz de ponerlo en el mercado antes que cualquier o que muchas otras regiones españolas. Y entonces Nájera empieza a tener un nombre, primero a nivel regional y posteriormente a nivel nacional. Eso se desarrolla de los años 65 a los años 75. Sí, que es la base de Nájera, capital del mueble, eso tan señalizado para la gente que viene a vernos, que dice, Nájera cómo empezó, pues empezó como bien estás diciendo, con esos talleres familiares y luego un poquito ampliándolos poco a poco para un mercado más exclusivo. Se convierten, fíjate que esos talleres familiares se convierten en industrias complejas. ¿Por qué se convierten? Sí, porque empiezan con más maquinaria y luego más, no sé, como la maquinaria al final, ¿dónde la comprabais? Sí, ahora te cuento. Mira, inicialmente los talleres tenían un exclusivo motor y todas las máquinas funcionaban con poleas. La evolución es tan rápida. En pocos años. En pocos años, por una razón. Porque cuando el mercado demanda un producto, todos los sectores que tienen que converger para que ese producto esté en el mercado y genere unas plusvalías, se ponen de acuerdo en funcionar rápidos. Entonces, los que cierran, los que hacen las chapas, los que hacen la maquinaria, los que hacen los muebles, los transportistas que los llevan, los representantes que los venden. Es que es una cadena que es va una a cadena conducir a... que empieza a funcionar de una manera increíble. Todos en Nájera entran en ese sentido, porque todos cogemos el mismo camino. Sin preocuparnos de lo que hace el vecino, colaborando con el vecino, con el najerino de al lado. Pero todos empiezan el camino, porque el mercado es tan grande que ninguno tenemos que pegarnos por vender. Porque había salida para todos en ese momento. Absolutamente para todos. Entonces, había un comercio... Claro,
que generaba, como dice Bautista, dinero. Ahí lo tenemos en su taller, Enrique. Exacto. Entonces, vamos a ver, ahí se producen varias cosas muy interesantes. Primera cuestión, evidentemente, el proceso del mueble pasa de ser un mueble muy sencillo, un mueble que voy a decir yo sin ningún tipo de lujo, sino que lo que va a dar es un servicio, porque no hay nada donde vayas a mueble, no hay nada. La necesidad que empieza a tener el español, pues de tener unas ciertas comodidades en su casa. Y calidad. Comodidades simplemente. O sea, el tener una mesa. Pero antes, hace unos años, no era más tener un mueble de calidad con un comedor, Yo recuerdo mi casa, Enrique, que ahora, con estas tecnologías nuevas, no quiero nombrar quién, se montan un comedor, una cocina y una habitación. En nada, pero antes era más exclusivo. No, antes todo duraba mucho tiempo. Claro. El trabajo, la juventud, los modelos que hacías, nada cambiaba rápido. Tú fabricas un modelo y ese modelo de dormitorio podía durar perfectamente 4 toda la vida, te duraba toda la vida. Pero casi. para el fabricante podía durar 4 o 5 años sin tener que modificar nada. Evidentemente para el que lo compraba, porque gastaba el dinero, porque quería tener comodidades, quería tener no lujo, sino una serie de cuestiones básicas en su casa. Ten en cuenta una cosa, muchos pueblos en el año 70, en La Rioja, no tenían agua corriente ni tenían desagües. No. Me acuerdo yo de subir, cuando subimos a Vichita, Enrique, que parecía aquello pues, madre mía, chalés, porque yo vine de una cuadra donde había un baño a montar mi padre un comedor. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del año del 58, 64. 63, cuando los pisos de Vichita. Estamos hablando del año 63. Y yo te estaba Tú ya estabas ya ahí. Sí, yo ya llevaba, vamos a ver. Llevabas años. A mí, ¿qué es lo que me pasa? A mí me pasa un poco como lo que pasaba entonces. Yo estuve estudiando hasta los 16 años, a los 16 años mi padre me dijo para la fábrica. Entonces, cuando yo dije a la fábrica, hice lo que hacían muchos de los hijos de los que trabajaban en la fábrica. Pues a mi padre me dijo, Enrique, vas a salir con los camiones de ayudante para que conozcas a los clientes y conozcas el negocio. Lo que se dice ahora representante un poco No, del negocio, era ¿no? simplemente repartidor, pero aprovechaba a conocer a los clientes y aprovechaba concretamente a conocer cuál era el negocio, no en la parte de la ebanistería dentro de la fábrica, sino en la parte comercial. En la parte comercial. Que era un poco el futuro. Era también muy el futuro. El tema. Entonces, yo te puedo decir que hay una generación de najerinos entre los que me encuentro, que creo que conocemos todos los pueblos de España. Todos. Uno a uno. Porque aquí en Nájera hemos vendido en todos los pueblos de España. Da igual la provincia, el rincón donde busques, me da igual que sea Galicia, que sea Huelva, que sea Granada, que sea Lérida, es igual. Cualquier pueblo, si tenía una tienda, allá había un mueble de Nájera. Había un mueble de Nájera. Sería de fulanito de Mengatino. Pues eso mucha gente joven no lo conoce. No, pues, vamos a ver. La gente que viajábamos entonces, que además de los choferes, eran los fabricantes, porque hay que pensar una cosa. En Galicia no había bancos más que en las grandes ciudades. En las pequeñas no había bancos. ¿Cómo se pagaban los muebles? Con dinero. Con dinero. En efectivo. Voy a comentar una anécdota, solo, que era referente a que yo recuerdo que cuando se hacían los viajes estos de lo que ha comentado, del embalaje y de todos los camiones que iban a Madrid, que les pagaban allí y luego venían con el dinero en el camión. Y la gente se fiaba de los trabajadores. Claro, vamos a ver. Ahora no sé si se fiarán, Enrique. Ahora ya no se fían tanto. Bueno,
evidentemente la situación Vamos a dejarlo ahí. La situación es completamente distinta porque la evolución ha sido... Sí, que no había esos cheques al portador. Había cheques. ¿También había cheques? Había letras aceptadas, pero había mucha gente que evidentemente... Sí, que daba el dinero en mano. Entonces, yo, por ejemplo, ya te digo que estuve 2 o 3 años haciendo eso. Y yo quiero contar una anécdota para que veáis la importancia de las fábricas de muebles en Nájera en aquella época. Yo con 18 años, o sea, exactamente en el año 71, viajé a la Feria de Colonia en Alemania con Rubén Pérez. Ah, Rubén Pérez. Sí. Y con el técnico, el químico que tenía, un químico que había en Martimón. Y viajamos los 3. Es el marido de la hermana de la Jonia. Jonia es una chica nájera, su padre era barbero. Madre mía, ¿a dónde has ido a parar? Podremos, seguramente, que no diga la anécdota. Si me conoces, O sea, esto de malo llevo. En el año 71, la gente de Nájera ya viajábamos al extranjero a ver las ferias de muebles para saber qué se exponía y tener referencias de qué teníamos que fabricar o cómo iba a evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hay un momento que efectivamente la empresa najerina se consolida absolutamente en toda España con un producto que tiene diseño y que tiene calidad, que está muy bien construido y que es moda en aquel entonces en cuanto al tipo de mueble que se hace, a las chapas que se utilizan, a los colores concretamente con los que pintamos esos dormitorios, esos comedores, a la rapidez con la que se sirve, a la calidad de ese producto que se pone en la tienda. Entonces el mueble Nájera efectivamente está probablemente junto con Yecla, que es otra de las grandes ciudades españolas en tema de muebles, o con Medina del Campo, está en la línea de las ciudades más conocidas en España, concretamente con respecto a eso. Hay un paso que es eso, y de ahí después, porque hay que tener en cuenta una cosa, cuando las empresas empiezan a trabajar en Nájera, no hay plan contable a nivel nacional, no hay una contabilidad, no hay, se hacía en el libro mayor. Hombre, y a lapicerito. Y y la goma. Ya me han pagado, no había ordenadores. Antes comentábamos algo sobre la maquinaria, vamos a ver. Hay una serie de fabricantes que se ponen en marcha muy rápidamente con el tema de la maquinaria y que empiezan a suministrar lo básico de una ebanistería, que serían las sierracitas, sería la tupí, sería el riguroso, serían lijadoras, sería una escuadradora, sería una sierra múltiple donde poder coger talones y sacar, o sea, despiezar lo que es la madera. Y empiezan a salir también máquinas de barnizar que te permiten barnizar con mucha mayor rapidez y de una forma mucho más industrial. Eso pasa en el 71, 75, ya están. Ya estaban las máquinas de barniza en el 70 y Sí, ya están. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú ya puedes tener una empresa industrializada con una capacidad de generar un producto y dar respuesta concretamente a eso. Entonces, hasta el año... Pues al final es de que salía, terminaba el producto ya, ¿o cómo? O Sí. sea, ¿tú tenías ya toda la cadena para terminarlo o dependías de otro tipo de...? Yo al principio te comentaba que la industria del mueble, vamos a ver, la elección de Nájera, el tema del mueble es una elección compleja. ¿Por qué razón es compleja? Porque el mueble es un producto que tiene muchos elementos distintos. Con que uno de ellos esté mal, toda la cadena... esa pieza, sea un dormitorio, sea una librería, no está bien porque tú le entregas un conjunto. Entonces, hacer mesillas, hacer cajones, mesillas, comodines, cajones, marcos, hacer armarios de 4 puertas, de 6 puertas, hacer camas de 135, de 120, de 105, en colores de nogal, en colores de sapeli, en chapas de sapeli, en chapa de nogal. O sea, eso tiene una complejidad grande. O sea, tiene una complejidad que
de ser el carpintero normal para pasar a ser una industria que voy a decir yo, que tiene que estar muy bien organizada en el tema de estocaje, en el tema contable y en el tema de distribución del producto, para poder tener capacidad de ganar dinero. Evidentemente, hay una época en la que se gana dinero, en que las industrias son capaces de instalarse de manera muy rápida en el tiempo. Y evidentemente, bueno, pues eso duró unos cuantos años. Fruto de esos años de desarrollo, pues son empresas como Gama, Cava, Finepa, son empresas que han sido un poco el espejo, Martínez Benés, empresas que han sido un poco el espejo de Nájera. Como punteras, un poquito así, las que más destacaban o... Punteras por producción. Sí, por producción. No porque el producto haya sido mejor, No, y que el resto de las empresas son la calidad de terminación, sino por producción. Por producción, por nivel de producción. Galarreta era una fábrica que el solo igual sacaba 10 camiones a la semana. El solo en el momento puntero, cuando tenía el tal, porque hacía miles de dormitorios. Martínez Benés estuvo exportando a China. Imaginaros lo que era exportar a China cuando resulta que desde que lo conocemos desde el siglo XXI prácticamente es al revés. Entonces, se produce concretamente la instalación de esas empresas, pero evidentemente todo el proceso de fabricación de Nájera estaba soportado sobre el mole de madera de Tamborao. En el momento que el mercado ofrece un producto que es el aglomerado, que rebaja los tiempos de producción, simplifica absolutamente todo y deja obsoleto una parte importante de la maquinaria que tenemos, hay que reconvertir las fábricas para adaptarlas a ese nuevo producto. Vale. Eso es un palo para Nájera, porque hace falta tener capital para poder empezar a comprar máquinas que, como toda máquina, se paga el hierro a precio de oro. Entonces, dicho esto, pues ahí empezamos a tener un problema. El siguiente problema, que es el que ya, digamos, desarma la evolución del mula de Nájera bajo mi punto de vista, este es un criterio personal que puede haber gente que no lo comparta, pero que por lo menos yo vi que hacía mucho daño en su momento, fue en el momento que hay una alternativa a la chapa natural y es el papel impreso. En el momento que los muebles, lo que está visto es papel impreso, pues hay una diferencia tan sensible en precio que lo que un dormitorio normal podía costar de aquella época, finales de 85-90 aproximadamente, pues un dormitorio podía costar de 300, 400 mil pesetas en fábrica, de los caros. Pues una fábrica que eso mismo lo hiciese en papel, podemos estar hablando de 150, 140, 110 mil. Claro, abaratado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mercado atiende a los precios. Claro. Si encima tú has llenado durante 25 o 30 años, has llenado el mercado nacional, ese mercado tiene menos demanda, y esa demanda se ajusta más a nivel de precio. Entonces, bueno, esta es un poco la evolución en ese sentido. Hay infinidad de Luego hay algo que yo también he hecho de menos. El apego ese de la juventud ahora al sector de la madera, en Nájera no existe, Enrique. Bueno, el problema es que en Nájera en los últimos años, vamos a ver, el mueble ha tenido una evolución excelente en un sentido. Ahí está Barrimo, ahí está Fiora. Sí, pero... Vamos a ver, el capital del mueble... Ha reducido mucho lo que es es que a la hora de diversificarse concretamente la industria y el capital que había en Nájera, han tenido que cambiar de sector para poderse seguir manteniendo. La gente que barniza, no barniza muebles hoy en Nájera, pero hay empresas de barnices que tienen un número de operarios que son verdaderas industrias. Sí, pero no sé, yo creo que ha bajado mucho a nivel... Sí, pero ¿por qué razón? El tema de la Porque madera... no hay mercado en España ni en Europa que requiera productos en madera
a los precios que valen. A los precios que valen. Entonces, hay posibilidad de mantener empresas concretamente que se dediquen a hacer un mueble a medida, que hagan un mueble macizo, que hagan un mueble de calidad, que cobren la calidad del trabajo que hacen, pero evidentemente eso lo lleva a institucionalizarlo y no hay. El oficio se pierde por una razón también, porque el mueble lo hacen las máquinas. Sí, lo que ha comentado antes, que ahora todo está tan con las maquinitas que ya casi no tienes ni que pensar, ya te lo hace todo la máquina. Entonces es complicado, pero yo no obstante, yo pienso que la simiente del mueble con respecto a Nájera y con respecto a la industria de Nájera, o sea, ha sido excelente en el sentido de lo que hay, que es lo que sucede, que en este momento es probable que no haya, que falte capital humano. Y que falte capital gas. En ese sentido, para montar industrias que puedan ser competitivas y que hagan el tipo de mueble que la sociedad demanda hoy. Cuando resulta que ese mueble se puede estar haciendo en cualquier parte del mundo y se puede mucho más estar barato. con los precios Mucho más barato. Han tirado el producto. Esa sería la cuestión. Pues, oye, muy... pues yo viajé con el Trucho, que era uno de los choferes que había en aquella época, con José Luis Atonza, el Ajero. Ya recuerdo yo también. He viajado con Paco Morris, he viajado con Arza, con José Luis y con Amancio. Viajé con... Yo tengo una anécdota, y es que una vez cargamos un camión, una vía grande, cargamos el camión y cargamos por encima del camión. Era una vía cerrada. Íbamos para Asturias. Y empezamos a bajar el puerto de Pajares y empezó a bajarlo en segunda, pero llevábamos tanta carga que el camión empezó a acelerar. Y al chofer, que no voy a decir quién es, pero que es de Nájera, pero bueno, ya os lo diré. Vale. A petit comité. A petit comité. Sacó la marcha para cambiar y nos quedamos en punto muerto. Bajamos aproximadamente un medio kilómetro, pues, y hay una curva muy grande en la que había un terraplén de tierra que tenía aproximadamente unos 3 metros de altura. Y cogimos la curva en 2 ruedas, el camión volcó para el terraplén, toda la carga que llevábamos encima del camión marchó a la vía del tren 200 metros más abajo. Y nosotros nos despanzorramos en medio de la carretera. Y de lo único que me acuerdo es que cuando dimos la vuelta, el chofer, que es de Nájera, que vive y que está, pues, claro, él se cayó del asiento del conductor. Yo me quité para que no me diese. Se metió una hostia, contra la puerta increíble. Y yo salí corriendo por el cristal, que se había roto. Bueno, pues no pasó nada. Bueno, pero que, a ver, ¿la carga? ¿Se salvó la carga o no se salvó la carga? No, la que llevamos arriba cayó al ferrocarril. Pero ¿se salvó? No, vamos a ver. La carga había que volverla a traer a Nájera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cogimos otro camión, que era un camión, yo creo que era de Betolaza del Mayor. Y nos fuimos a Asturias, cargamos el camión encima del otro camión. Y cuando íbamos por la carretera no podíamos pasar por un túnel, porque era demasiado bajo, porque en Asturias había el ferrocarril de vía estrecha, entonces los túneles eran bajos. Tuvimos que desinflar todas las ruedas para que bajase, todas las ruedas del camión nuestro. La mercancía la tuvimos. ¿Quién no ha tenido accidentes en Nájera? Y con los camiones han tenido accidentes, ha habido cosas. Hombre, que sí, ya me digo yo que sí. Historias de esas. Pues bien, o sea, al final, vivito y coleando. Sí. Pues muchas gracias, Enrique. Ha sido un placer también, compartir. Igualmente.